Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! Hoy tenemos un episodio que promete estar cargado de emociones, de esos que nos encantan compartir con ustedes. Como habrán visto en el título, hoy vamos a sumergirnos en la historia de dos personas que, tras un tiempo separadas, se reencuentran y créanme, este reencuentro viene con sorpresas y muchísima emoción. Vamos a desentrañar qué ha pasado en sus vidas, cuáles son los sentimientos que afloran y qué significa juntos de nuevo para ellos. Prepárense para un viaje lleno de altibajos, de esos que te hacen suspirar y sonreír al mismo tiempo. Y antes de empezar con toda esta aventura, les recuerdo algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Así que pónganse cómodos, sirvan algo rico para tomar, porque hoy vamos a hablar de Halil İbrahim y Esra Turkoglu. Ustedes saben que en nuestro canal nos encanta seguir las historias de personas que nos inspiran, que nos muestran la resiliencia del espíritu humano, y estos dos nombres, para muchos de ustedes, son sinónimo de muchas cosas. Hoy vamos a enfocarnos en ese momento cumbre, ese instante en el que el destino vuelve a cruzarlos, y no de cualquier manera, sino con un cúmulo de sentimientos que seguro les van a tocar el corazón. La pregunta que nos hacemos todos es: ¿qué ha pasado durante su tiempo separados? ¿Cómo han evolucionado? ¿Qué desafíos han enfrentado y superado? Porque no es lo mismo reencontrarse cuando todo está en calma, que cuando el torbellino de la vida ha dejado huellas. Vamos a empezar por el principio, o mejor dicho, por ese lapso de tiempo que los mantuvo alejados. Imaginen ustedes estar lejos de alguien importante, alguien que ha marcado su vida de una manera u otra. ¿Qué pensamientos cruzan la mente? ¿Qué decisiones se toman? ¿Cómo se forja la identidad cuando esa persona ya no está presente en el día a día? En el caso de Halil İbrahim y Esra, podemos imaginar que no ha sido un camino de rosas. La vida, como bien sabemos, nos pone pruebas, nos enseña lecciones, a veces duras, a veces sorprendentes. Y estas experiencias sin duda moldean a las personas. Podríamos especular que cada uno ha estado viviendo sus propias aventuras, sus propios sueños, sus propios miedos. Quizás uno ha viajado, el otro ha construido una carrera, o tal vez ambos han enfrentado pérdidas y alegrías que los han transformado profundamente. Y luego, llega el momento del reencuentro. ¿Cómo creen que fue? ¿Fue un encuentro planeado, algo que ambos anhelaban y buscaban con desesperación? ¿O fue un golpe de suerte, un giro inesperado del destino que los dejó sin aliento? La forma en que se produce juntos de nuevo es crucial para entender la dinámica que se va a desarrollar. Si fue planeado, seguramente hubo mucha anticipación, nerviosismo, quizás hasta un poco de miedo a que las expectativas no se cumplieran. Si fue inesperado, la sorpresa inicial debió ser inmensa, seguida por un torbellino de recuerdos y emociones que salen a la superficie de golpe. Pensemos en las sorpresas. ¿A qué nos referimos con esto? Las sorpresas pueden ser de muchos tipos. Podrían ser sorpresas positivas, como descubrir que la otra persona ha logrado cosas maravillosas, que ha crecido y madurado de formas inesperadas, que sigue teniendo esa chispa que tanto les atraía. O quizás la sorpresa sea la intensidad de los sentimientos que resurgen, algo que creían superado o dormido, pero que al verse de nuevo, se enciende con una fuerza arrolladora. También podrían ser sorpresas menos agradables, pero que forman parte de la realidad, como descubrir que la vida ha tomado rumbos diferentes de lo que imaginaban, que hay nuevas responsabilidades, nuevas personas en sus vidas. Pero incluso estas sorpresas, aunque inicialmente puedan generar un poco de incomodidad, pueden ser un punto de partida para una nueva comprensión, para un diálogo honesto y profundo. Y luego está la emoción. La emoción. Es la banda sonora de estos reencuentros. Imaginen la mezcla de sentimientos: la alegría inmensa de volver a ver a alguien que fue importante, la nostalgia por los momentos vividos, la incertidumbre del futuro, la esperanza de que algo nuevo pueda nacer, o que algo viejo pueda revivirse. Las emociones pueden manifestarse de mil maneras: lágrimas de felicidad, miradas que lo dicen todo, abrazos que transmiten años de anhelo, conversaciones que fluyen como si el tiempo no hubiera pasado, o momentos de silencio cargados de significado. Podemos imaginar que el guión de este reencuentro tiene muchos actos. El primer acto podría ser el impacto inicial, el shock de verse, la primera impresión. ¿Se reconocen inmediatamente?
¿Hay cambios físicos que les llaman la atención? ¿Cómo rompen el hielo después de tanto tiempo? Aquí ese donde las palabras pueden ser pocas y las miradas intensas. El segundo acto podría ser la conversación, el intercambio de experiencias. Aquí es donde salen a la luz las historias, los aprendizajes, los caminos recorridos. Cada uno empieza a contar su versión de la historia, y es probable que haya momentos de asombro, de comprensión, y quizás de alguna que otra revelación. Pensemos en los matices de su relación previa. ¿Eran amigos? ¿Amantes? ¿Compañeros de aventuras? La naturaleza de su vínculo anterior es lo que dará forma a la intensidad y al tipo de emociones que experimentan en este reencuentro. Si hubo un amor profundo, la emoción será aún más palpable. Si fue una amistad sincera, el reencuentro podría significar la reconexión de un lazo irrompible. La clave está en que, sin importar la naturaleza exacta de su relación pasada, el hecho de que estén juntos de nuevo sugiere que hubo algo significativo que los unió en primer lugar. Y hablando de sorpresas, ¿qué tal si descubren que, a pesar del tiempo y la distancia, la conexión sigue intacta? A veces, algunas personas tienen esa capacidad de resonar entre sí, de entenderse sin necesidad de muchas explicaciones. Este reencuentro podría ser la confirmación de esa conexión especial. Podrían descubrir que comparten todavía intereses, valores, o que la forma en que se miran, la forma en que se escuchan, sigue siendo mágica. Esta sería una sorpresa maravillosa, una confirmación de que algunas cosas en la vida, simplemente, están destinadas a ser. Por otro lado, es también posible que el tiempo haya hecho su trabajo y que las personas hayan cambiado, que sus caminos hayan tomado direcciones muy diferentes. En este caso, la sorpresa podría ser la constatación de que ya no son las mismas personas que se despidieron. Esto no tiene por qué ser negativo. Puede ser una oportunidad para conocerse de nuevo, para apreciar al adulto en el que se ha convertido cada uno, para ver si, a pesar de los cambios, aún hay terreno común. La emoción aquí podría ser una mezcla de nostalgia por lo que fue y una curiosidad por lo que puede ser. El título nos habla de emoción, y podemos imaginarla de mil formas. La emoción de la duda, ¿volverá a funcionar esto? La emoción de la esperanza, ¿podemos construir algo nuevo? La emoción del arrepentimiento, ¿por qué nos separamos? La emoción del amor, que tal vez nunca se fue del todo. Cada mirada, cada palabra, cada gesto, estará cargado de esta emoción. Es como si al verse de nuevo se abriera una caja de Pandora de sentimientos que estaban guardados, esperando el momento adecuado para salir a la luz. Y aquí es donde entra la parte intrigante para nosotros como espectadores. Queremos saber los detalles. ¿Cómo fue esa conversación inicial? ¿Qué se dijeron? ¿Hubo un momento de tensión, de incomodidad, o todo fluyó de manera natural? Las sorpresas pueden venir de las confesiones, de los secretos revelados, de las historias que uno no se esperaba del otro. Imaginen la escena, tal vez están en un lugar que les recuerda su pasado, o quizás en un entorno completamente nuevo, lo que acentúa aún más el contraste entre el antes y el ahora. La forma en que Halil Ibrahim y Esla Turkoglu manejan este reencuentro es lo que nos va a cautivar. ¿Son valientes al enfrentar sus sentimientos? ¿Se dejan llevar por la corriente de la emoción, o intentan mantener la calma y la racionalidad? La autenticidad en sus reacciones, la honestidad en sus palabras, son lo que harán que esta historia sea verdaderamente conmovedora. Podríamos incluso imaginar que hay un tercer actor en este reencuentro, el tiempo. El tiempo no solo los ha separado, sino que también les ha dado perspectiva, les ha permitido crecer, les ha enseñado lecciones valiosas. Pensemos en las posibles direcciones que puede tomar este juntos de nuevo. Podría ser el inicio de una reconciliación. Una nueva oportunidad para el amor. O tal vez un reencuentro de amistad que se profundiza. Lo maravilloso de estas historias es que la vida raramente sigue un guión predecible. Siempre hay giros inesperados, momentos que te sacan de tu zona de confort y te obligan a reevaluarlo todo. Y es precisamente esa imprevisibilidad lo que hace que estas experiencias sean tan ricas y significativas. Para resumir un poco lo que hemos estado conversando, hoy nos hemos adentrado en la fascinante dinámica de un reencuentro entre Halil Ibrahim y Esla Turkoglu. Hemos explorado las posibles razones detrás de su separación y las emociones que seguramente afloran en este esperado juntos de nuevo.
Hemos reflexionado sobre las sorpresas, tanto positivas como desafiantes, que este encuentro puede traer consigo, y hemos imaginado la intensidad de las emociones que marcan cada momento. La clave de su historia, creemos, reside en la autenticidad con la que afronten este nuevo capítulo, en la valentía de ser vulnerables y en la apertura para redescubrirse mutuamente. Ha sido un placer acompañarlos en esta reflexión y en a imaginación de lo que podría estar sucediendo en la vida de Halil Ibrahim y Esla Turkoglu. Espero que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que ha sido lo más sorprendente de este reencuentro? ¿Qué emociones creen que han sido las más fuertes para ellos? Dejen sus comentarios abajo, que me interesa muchísimo leer sus ideas y perspectivas. Y antes de despedirnos, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares para que también se sumerjan en esta historia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Gracias por estar ahí, por su tiempo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande.